Llegamos a martes 10 de febrero de 2026. Gracias por estar con nosotros. Somos Noticiero Guatevisión, emisión en directo. Aquí las noticias están en desarrollo. Vamos a los temas que destacamos. Aparatoso accidente que involucra al transporte pesado en la zona 13 deja un motorista fallecido y 2 personas gravemente heridas. Bomberos y policía de tránsito atienden la emergencia, pero el tráfico permanece colapsado en el lugar. Les contaremos. Y avanza la renovación del Ministerio Público. Hoy la Comisión de Postulación se reúne en la Corte Suprema en una jornada decisiva para definir la nómina de 6 aspirantes a fiscal general que será entregada más tarde al presidente de la República. Les contaremos más. Y Cuba activa medidas de emergencia en una crisis energética sin precedentes. Racionamiento de combustible, transporte limitado, teletrabajo, clases a distancia, un impacto creciente en la vida diaria del turismo. Así sobrevive la isla. Les contaremos más. Y desde Antigua Guatemala hasta Hollywood, el actor guatemalteco Arturo Castro celebró su boda en un evento histórico rodeado de familia, amigos y música en vivo, en una noche íntima que conecta su exitosa carrera internacional con sus raíces guatemaltecas. Tenemos estas y otras noticias en una jornada informativa que comienza ahora. En nombre de todo el equipo, sean bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Gracias por estar con nosotros y también bienvenidos a quienes nos sintonizan por Prensa Libre Radio. Vamos a las noticias. Agentes policiales de Petén le hicieron el alto a un automovilista sin imaginar la cifra de dinero que llevaba consigo. Todo en efectivo. Era cerca de 200,000 quetzales. Hilario Zapeta Luz, de 39 años, viajaba en una camioneta por el kilómetro 1 de Santa Elena, Flores, Petén, cuando se encontró con un operativo policial que le hizo que detuviera la marcha. Una breve revisión de los agentes dio con el cargamento, 191,860 quetzales en efectivo. Un breve interrogatorio policial intentó determinar la procedencia del dinero. Sin embargo, Zapeta Luz no tuvo palabras para justificarlo. Los investigadores intentan determinar si la suma tiene vínculos con el crimen organizado. Una llamada de emergencia llevó a equipos de paramédicos hasta la zona 6 de la capital guatemalteca, en donde se encontraron con un hombre apuñalado. El sujeto explicó a los bomberos voluntarios que estaba cubierto de sangre por una herida que había sufrido. Esta había sido en la costilla derecha de su cuerpo. Allí había quedado tumbado en la calle. La atención médica le permitió llegar con vida hasta la sala de emergencia del Hospital San Juan de Dios. El sobreviviente del ataque con arma blanca fue identificado como Diego Gabriel de Jesús Chávez Arriola, de aproximadamente 25 años. Se espera que la declaración arroje luces sobre este nuevo caso. Un hombre estuvo a punto de matar a su pareja sentimental y a su hijastro en un ataque de ira. Bajo una investigación que da este caso a partir de ahora. Óscar Alfonso Citalán de León, de 40 años, es quien también es conocido como alias El Caballo. Él habría atacado a golpes a su pareja, con la que vivía, de unos 43 años, dejándola gravemente herida. Pero según los reportes policiales, la intervención del hijo de la mujer, un jovencito de unos 25 años, la salvó de morir a manos del atacante. Sin embargo, él mismo habría recibido una herida de bala, mejor dicho, una herida en el abdomen, pero con un machete, y es que así fue como arremetió este hombre en contra de él. La emergencia ocurrió en la aldea Morazán, Nuevo San Carlos, en Retaluleu, donde el sospechoso fue arrestado y los heridos ya están siendo atendidos en un hospital, pero aún se desconoce el diagnóstico. Y el director de la Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa fue blanco de un tiroteo la noche del pasado lunes en Villahermosa 1. Antonio André Dardón, de aproximadamente 34 años, viajaba en su pick-up cuando fue atacado a balazos, como muestran estas imágenes. Esto fue un ataque de forma directa por 2 individuos a bordo de una motocicleta. Equipos de bomberos municipales departamentales trasladaron inmediatamente al herido en estado delicado al Hospital Público de Villanueva.
En el lugar localizaron numerosos casquillos de bala. El vehículo habría recibido más de una decena de impactos, según algunos reportes. Un equipo de policías investiga el caso para determinar quiénes estarían detrás del atentado en contra del funcionario de tránsito. Y el piloto de un tráiler lucha por su vida en un hospital tras haber recibido un disparo en el pecho. Paramédicos llegaron hasta el kilómetro 132 de la ruta CA2, donde se encontraron con el conductor con una herida de bala en el pecho. El piloto, cuya identidad no ha trascendido por ahora, fue llevado de inmediato a la emergencia del hospital de Tiquizate en Escuintla, donde está siendo auxiliado por médicos locales. Efectivos policiales del puerto de San José en Escuintla lograron arrestar a un sujeto que podría llevarles hasta sus cómplices de robo de combustible. El detenido es Helios, de 32 años, quien quedó al descubierto durante un operativo de seguridad en la zona. Su récord mostraba una orden de captura en su contra por robo agravado, secuestro y asociación ilícita. Helios también sería integrante de un grupo criminal de robacamiones que transportaban combustible. Fuentes oficiales creen que la banda identifica y secuestra los camiones, roba el cargamento y más tarde lo vende en gasolineras locales. Una mujer caminaba a un costado de la carretera en Fraijanes cuando fue atropellada por un automovilista que se dio a la fuga. La llamada de emergencia se originó en el kilómetro 24 de esa carretera, en donde yacía el cuerpo de la mujer en la cinta asfáltica. Socorristas y policía llegaron de inmediato a la escena, pero horas más tarde la víctima mortal seguía sin ser identificada. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió esta mañana en el kilómetro 12.5 en el lugar conocido como la Cuesta de Villalobos, en donde un camión se vio involucrado. Se conoció que debido a problemas mecánicos, el piloto del transporte perdió el control del vehículo y chocó en contra de un poste ubicado en el arriate derecho de esta vía. Bomberos voluntarios y municipales ayudaron al conductor, un hombre de aproximadamente 43 años, quien habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza. El tránsito, basta decir, colapsó por varias horas. Este 10 de febrero se cumple un año de la tragedia en la calzada La Paz, en donde un centenar de personas falleció luego de que un bus cayera unos 50 metros sobre el río conocido como Las Vacas. Nuestra periodista Andrea Domínguez rememora este caso y nos da los detalles de cuáles son las preocupaciones que siguen en la comunidad, ya que no se han hecho cambios. Andrea, buenas tardes. ¿Qué novedades tienes? Muy buenas tardes, Elsa Mariana, para ti y para todos nuestros televidentes. Un año se cumple de esta tragedia que la madrugada del 10 de febrero de 2025 enlutó a decenas de familias. 54 muertos y 9 heridos fue el resultado de este busazo sobre el área de la calzada La Paz. El bus, que cayó al menos 50 metros de profundidad, en la madrugada perdió el control y viajaba a alta velocidad. A un año de la misma, sobre este lugar se han instalado más cruces en memoria de estas víctimas. Algunas de ellas hoy fueron decoradas con flores, veladoras, pero también con mensajes que van dirigidos en memoria de cada una de estas personas. En medio también del incremento de hechos de tránsito que se están reportando y donde la Procuraduría de los Derechos Humanos urge al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a cumplir con la instalación de los reguladores de velocidad para el transporte de carga, pero también el colectivo. En 8 años, eso es lo más revelador. 3.769 autobuses han tenido que ver en hechos de tránsito en carretera. De esos, pues han dejado lamentablemente 648 personas pasajeras que han perdido la vida. Y 5.587 personas han quedado lesionadas, algunas con discapacidades. Eso es importante resaltarlo porque no solamente tienen el problema, las secuelas de esto, es lamentable que muchas quedan ya con la imposibilidad de poder trabajar y ser productivas para su misma familia y para el país. De esa cuenta, pues hemos estado muy atentos al tema de
propuestas como el limitador de velocidad que va muy lento y ya le requerimos a la Dirección General de Transportes, también a Provial, pues acciones más concretas. No es que esto sea nuevo, la ley viene del año 2016 a través del decreto 45 de 2016, donde obliga a instalar limitadores de velocidad a los autobuses y transporte de carga. Estas estadísticas revelan que en 2025 se registraron al menos 500 accidentes de tránsito protagonizados por el transporte de pasajeros, en donde lamentablemente 141 personas perdieron la vida. La mayor de estas tragedias se registró sobre este punto, que hoy evidencia y hace un llamado también por parte de las familias a que las medidas de prevención, sobre todo en dichas unidades, sigan siendo constantes y se realicen las diversas supervisiones. Esta es parte de la información con la cual yo retorno a los estudios, pero que les estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones respecto a cómo se cumple ya un año de dicha tragedia y también qué más han indicado las autoridades. Nuestras condolencias, no cabe duda, para las familias. Gracias, Andrea. Andrea Domínguez. Por unanimidad fue aprobado el cronograma de trabajo de la Comisión de Postulación para integrar la nómina final de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Las fechas claves, según lo aprobado, están del 12 al 18 de febrero, cuando los aspirantes entreguen su solicitud junto a su currículum. El 26 y 27 de marzo serán las pruebas psicométricas y el 6, 7 y 9 de abril será la entrevista pública ante los candidatos y, por supuesto, la Comisión de Postulación, y el 20 de abril se espera la elaboración de la nómina de 6 candidatos que luego se entregará al presidente de la República, quien será el encargado de elegir al sucesor o sucesora de María Consuelo Porras. Se propone, no sé si hay otra propuesta. Y demás, o sea, yo creo que es a la comisión a quien le compete analizar. A los honorables miembros de la comisión de postulación, si tienen algún... Pero hoy va a ser imposible derivado de situaciones que se den externas a la comisión. Bien, y recordemos que son varios procesos de selección en este momento. Estamos hablando tanto de la Corte de Constitucionalidad, selección que se hace también del Colegio de Abogados y Notarios, pero por otro lado también se está en la selección de la fiscal general o el fiscal general que, como decíamos, estará sustituyendo a María Consuelo Porras, que también ella está buscando ahora una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad. Pero también la Corte Suprema de Justicia está en un proceso de selección, así que son muchos temas. Si eventualmente se siente un poco confundido, no se preocupe, porque hay muchos asuntos que tratar y por eso precisamente le damos seguimiento con todo nuestro equipo ahora mismo con Noticias en Desarrollo. Vamos a hablar un poco más acerca de lo que está ocurriendo en estos procesos de selección en cualquier momento. Pero tenemos otro tema del que les habíamos adelantado, un accidente que tuvo lugar esta mañana en la avenida Hincapié. Hay información reciente en ese sentido. Hasta ahora sabemos de la muerte de una persona. Les cuento un poco más de detalles. Un aparatoso accidente de tránsito se dio justamente en la avenida Hincapié frente a la colonia Santa Fe. Esto involucró un camión, pero también un automóvil y 2 motociclistas. El saldo, una persona perdió la vida y varias más resultaron gravemente heridas. Tenemos drama desde ese lugar. Juan Pablo Garrido ha llegado a la escena y nos amplía lo que ha ocurrido. Juan Pablo, buenas tardes. Adelante con tu informe. Gracias, buenas tardes. Información que podemos actualizar relacionada a un aparatoso accidente de tránsito que ha sido reportado en la 28 calle y avenida Hincapié, zona 13, frente al ingreso de la colonia Santa Fe. Se reportan personas fallecidas y personas heridas y en estos momentos me acompaña el portavoz de Bomberos Voluntarios, el oficial Víctor Gómez, quien estará compartiendo con nosotros información oficial relacionado a este lamentable accidente de tránsito. Pues buenas tardes, la información que tiene Bomberos Voluntarios relacionado a este accidente de tránsito. Gracias, licenciado Juan Pablo Garrido. Permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron múltiples llamados de auxilio indicando de accidente de tránsito, esto en la avenida Hincapié y 28 calle, zona 13, colonia Santa Fe, donde un camión de volteo había impactado en una vivienda. De inmediato fueron destacados elementos de varias compañías
donde el oficial comandante del incidente, Curiales, ordenó a los elementos auxiliar a 2 personas de género femenino, quienes presentaban lesiones y traumas que ameritaron su traslado a la emergencia del Hospital Roosevelt en la ambulancia número 1294, donde han sido identificadas como Michelle Icaal, de 16 años de edad, y la segunda paciente identificada como Matilde Cac, de 41. Por aparte, licenciado Garrido, es importante mencionar que elementos de la ambulancia número 1170 aplicaron atención prehospitalaria a un tercer paciente de género masculino, quien fue trasladado a la emergencia del centro asistencial, esto por los traumas que presentaba, y ha sido identificado como Rafael Vélez, de 43 años de edad. Es importante mencionar, licenciado Garrido, que el piloto del camión de volteo se encontraba atrapado en la estructura, por lo que fue necesario movilizar el camión para rescate número 1636, donde los elementos procedieron a utilizar equipo especial denominado Queja de la Vida para extraer al conductor del transporte pesado, quien presentaba traumas que también ameritaron su traslado a la emergencia de un centro asistencial, donde fue identificado como Juan José Pérez Ardón, de 56 años de edad. Importante mencionar que el comandante de la ambulancia número 1578 se puso en comunicación vía radio con los médicos del hospital para que les esperaran en la rampa de emergencia e iniciar la atención hospitalaria correspondiente para el piloto del transporte pesado, licenciado Garrido. Pues de momento se descartan personas que hayan quedado fallecidas, atrapadas entre la estructura de la vivienda y este camión que transportaba materiales de construcción. Así es, licenciado Garrido, en base a la entrevista que realizaron los oficiales en el lugar, las personas que se encontraban en esta área indicaron que bajo el camión no hay ninguna persona. Es lo que nos queda a nosotros con tranquilidad saber de que no hay ninguna persona bajo el mismo. Vocero Víctor Gómez, muchas gracias por la información oficial que comparte con nosotros relacionado a este lamentable accidente de tránsito. Es importante también mencionar que bomberos municipales desplazaron varias unidades para atender esta emergencia que ocurre en este sector de la zona 13 capitalina. Vocero Rafael Zúñiga, buenas tardes. Información que puede actualizar bomberos municipales. Muchísimas gracias, licenciado Garrido. Amigos televidentes, queremos informarles que elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales hemos asistido a esta emergencia, en percance vial, donde hemos identificado a la víctima mortal, el conductor de una motocicleta, un hombre de 33 años de edad, identificado como Edmar Alexander Robledo Godínez. Esta persona, al ser evaluada por nuestros profesionales de la salud prehospitalaria, confirman que carecen de signos vitales, mientras que el conductor de este vehículo de transporte pesado que llevaba material de construcción es liberado de los hierros retorcidos y de los escombros tanto del inmueble como el selecto que transportaba. Cabe resaltar que él también requirió de una asistencia y un traslado, por lo cual fue trasladado en una ambulancia hasta el centro asistencial. Y paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales hemos brindado también pues esa atención prehospitalaria a personas que estuvieron en el lugar de los hechos cuando este vehículo pierde el control, y le brindan una atención por crisis nerviosa. Dentro de las actividades que también realizamos como Cuerpo de Bomberos, hemos llegado hasta los cilindros de gas propano, Juan Pablo, ya que esta es una tortillería, y hemos puesto en un lugar seguro los cilindros de gas propano y hemos bajado todo lo que es corriente eléctrica, ya que uno de los postes de tendido eléctrico quedan dañados también. Gracias, vocero Rafael Zúñiga, por la información oficial que comparte con nosotros relacionado a este lamentable accidente de tránsito. Podemos señalar que ya se ha hecho presente el Ministerio Público para realizar los trámites correspondientes. Paralelo a ello, podemos reportar harta carga vehicular en la bajada de la avenida Hincapié en dirección a las personas que se dirigen a Boca del Monte, derivado de este accidente de tránsito que ha generado la movilización de la Policía Nacional Civil, bomberos voluntarios y bomberos municipales. De momento es parte de la información y actualización informativa que podemos compartir a esta hora con mi compañera María René Barrientos. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Juan Pablo. Vaya situación, el tráfico continúa en un lugar. Si conoce rutas alternas, es preferible que las tome. Y como les adelantábamos, hoy continúa el proceso de renovación del Ministerio Público. La Comisión de Postulación se vuelve a reunir en la Corte Suprema de Justicia en una jornada clave. Debe salir de allí la nómina de 6 candidatos a fiscal general, que luego será entregada al presidente de la República. Nuestra periodista María Paula Carranza cuenta qué está pasando en ese lugar. Hola, María Paula, buenas tardes. ¿Qué novedades hay? Adelante.
Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Como menciona, la comisión de postulación para elegir al próximo fiscal general del Ministerio Público avanza en la definición del perfil de los aspirantes, pero este proceso en estas horas de la mañana vuelve a tensionarse por un tema que divide a los comisionados si se debe exigir o no el finiquito de la Contraloría General de Cuentas como un requisito obligatorio. La sesión fue convocada a las 9 de la mañana por el presidente de la comisión, aunque inició casi una hora después. En esta sesión, los comisionados aprobaron la agenda del trabajo que incluye la elaboración del perfil del candidato, un punto en el cual continuamos. Luego debería de continuar la tabla de gradación, el formulario de postulación y la guía para el currículum, como también el formato de convocatoria para los aspirantes. Al definir al perfil, ya se establecieron requisitos obligatorios como ser guatemalteco, abogado colegiado, mayor de 40 años y contar con un periodo completo como magistrado de apelación o tribunal equivalente o bien 10 años de ejercicio profesional. En estas horas de la mañana, la agenda se rompió cuando se abordó el apartado de impedimentos y surgió el debate por el finiquito. El decano de la Universidad Rafael Landívar, Julio Cordón, advirtió que exigir este documento podría convertirse en una limitación política, citando estándares internacionales que establece que los derechos políticos solo pueden restringirse por sentencias penales y no por trámites administrativos. En esta misma línea, Gámez propuso como alternativa una declaración jurada, argumentando que la no emisión del finiquito por parte de la Contraloría podría bloquear la participación de potenciales candidatos, recordando además que este requisito fue eliminado en la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral. No obstante, un grupo de comisionados se opone a la eliminación del finiquito, como el decano de la Universidad de San Carlos, Henry Arriaga, sostuvo que, a diferencia del TCE, la ley específica del Ministerio Público sí contempla este requisito, lo que limita el margen de acción de la comisión. Una postura similar expresó Pablo Maldonado, quien afirmó que no están facultados para eliminar un requisito que se encuentra vigente en la ley. El presidente de la comisión, Carlos Rodimiro, también se pronunció a favor de mantener el finiquito, argumentó que se trata de un mecanismo de control que permite conocer si un aspirante tiene cuentas pendientes con el Estado y que es exigido a todos los guatemaltecos que buscan ocupar un cargo público. Con este panorama, la comisión de postulación resolvió mantener el requisito del finiquito dentro del perfil del aspirante a fiscal general del Ministerio Público, al considerar que se trata de una exigencia establecida en la ley específica del MP y un mecanismo de control sobre el manejo de los recursos públicos. Aunque este tema generó debate y posturas encontradas entre los comisionados, la mayoría coincidió en que no están facultados para eliminar un requisito legal vigente, por lo que el finiquito continuará siendo obligatorio para quienes aspiren al cargo. De esta forma, la comisión avanza, como pueden ver en las imágenes, en la definición del perfil del candidato como con el finiquito incluido entre los requisitos, mientras continúa con el resto del cronograma del proceso de postulación. Queremos recordarle a nuestra audiencia mantenerse atento a nuestra emisión estelar como a Prensa Libre Radio para seguirse informando sobre este proceso. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula. Como ven, este proceso está en desarrollo. Les mantendremos informados para ir delimitando cada una de las elecciones. A propósito, el diputado José Chic de la bancada Voz presentó 2 amparos ante el organismo judicial en contra del proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad que se realiza en el Consejo Superior Universitario en la USAC. Las acciones legales se fundamentan en que el Consejo Superior Universitario no ha fijado hora ni lugar para la elección programada para el 16 de febrero, además de no especificar el periodo por el cual serían electos los magistrados. También cuestiona la participación del consejero o los consejeros cuyos periodos, según el diputado, ya habrían expirado. De forma paralela, Chic presentó una objeción en contra de María Consuelo Porras, actual fiscal y jefa del Ministerio Público, por su postulación a magistrada de la CC, también por este proceso del CSU.
Un nuevo intento fallido por elegir otro tipo de elección. Pongan atención, este es diferente, es del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Esto ha ocurrido en este día tras la suspensión del Pleno Extraordinario al que fueron convocados 13 magistrados. Se informó que la suspensión del Pleno obedeció a la ausencia del magistrado Carlos Ramiro Contreras, quien se encuentra fuera del país por un tema laboral. Esta licencia fue aprobada por el Pleno de Magistrados. El togado estaría fuera del país hasta el 13 de febrero próximo. Actualmente, el magistrado Carlos Radimiro Lucero Paz está al frente de la presidencia del OJ en calidad de presidente en funciones. Este 13 de febrero se cumplen 4 meses sin la designación del presidente titular de la Corte Suprema de Justicia. A partir de hoy, a las 14 horas, se desarrollará la 8ª sesión plenaria del Congreso guatemalteco, en la que los diputados tienen previsto conocer la agenda legislativa. Oscar Vázquez está allí y nos pone en contexto. Oscar, buenas tardes. Adelante, ¿qué novedades trascenderán en esta jornada? Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que hoy para las 2 de la tarde se tiene previsto que acá en el Congreso de la República se realice la 8ª sesión plenaria, en donde sin duda se tratarán temas de interés nacional. Dentro de los que podemos destacar que han incluido en la agenda del día son en primer lectura la ley de lactancia materna, es decir, para la atención integral también de la salud mental. Cabe resaltar que en segundo debate también existen leyes como la ley de Cine Guatemala, la ley para la dignificación de los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Militar. También se encuentra la ley que decreto que dispone a aprobar la ley de infraestructura urgente para el transporte de energía. Esta iniciativa fue presentada la semana pasada por los parlamentarios y hoy avanza en su segunda lectura. En tercer debate y para la redacción final también se encuentra la ley que dispone a aprobar la ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación, también la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones. Se espera de que la agenda pueda transcurrir sin ningún inconveniente, derivado a que en las últimas sesiones se ha alterado el orden del día. También ayer en sesión de jefes de bloque se aprobó la agenda para el próximo jueves, en donde en único punto se tiene la interpelación del ministro Abelardo Pinto, esta interpelación que ha venido desde el mes de noviembre. Pero por supuesto usted en nuestras próximas emisiones tendrá todo el desarrollo de lo que acontecerá acá en el Congreso de la República, con imágenes de Javier González. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Gracias por continuar con nosotros. Tras el anuncio del cese del convenio entre el gobierno de Guatemala y la Brigada Médica Cubana, Maybol Saucedo visitó el Hospital de Oftalmología de Villanueva y allí conversó con pacientes que reciben atención médica precisamente de los doctores cubanos. Maybol, cuéntanos qué novedades te han contado en este sentido. Adelante. Hola Elsa Mariana y un saludo a la audiencia de Guatevisión. Buen provecho. Efectivamente, hemos consultado con el Ministerio de Salud al respecto de este convenio que se tenía con la Brigada Médica Cubana, pero señalan y confirman de que está en etapa de cierre progresivo para este 2026. En este caso se ha señalado que la salida será gradual conforme vayan finalizando los procesos individuales. Esto es lo que se ha asegurado por parte del Ministerio de Salud y que no habrá algún tipo de suspensión de los servicios. Y por supuesto llegamos a Villanueva, a este centro oftalmológico, para conocer también qué piensan las personas que reciben la atención en este hospital. Hace como unos 4 meses, digamos. ¿Y era la primera vez que usted venía? La primera vez, sí. ¿Por qué razón? Por el motivo de la catarata. ¿Y qué le hicieron? ¿Le hicieron exámenes? ¿La operaron? Sí, me hice primero el examen, después la operación. Y luego ahorita otra vez la cita para revisar cómo estaba, ¿verdad? ¿Y usted ya está bien? Sí, me dijeron que sí, que solamente los lentes. Tienen que comprar. Ajá, graduados. ¿Pagó algo por la cirugía? No. ¿Y cómo recibió usted la atención de acá, de esta clínica? Muy buena, muy bonita. Allá en Villanueva. Sí. Sí. ¿Y cómo quedó de la operación? Pues con él quedó bonito usted. Ahora él me está fallando. Sí, pues. ¿Viene otra vez a que lo vea? Sí, a ver si me operan, pues ahorita están la respuesta que van a hacer conmigo. Sí, pues. Sí. ¿Y cómo ha sido el servicio de los médicos con usted? Pues más o menos, siento bien.
que la atienden bien a uno y todo. Eso es lo que han manifestado algunos de los pacientes del Hospital Oftalmológico de Villanueva. Sin embargo, también el Ministerio de Salud ha señalado que esos servicios van a ser suplidos por médicos guatemaltecos que serán contratados directamente desde el país. Parte de la información que tenemos, y en cámara Juan Diego González. Regresamos con ustedes al estudio central. Tanto que responder en este sentido. Gracias, Mebol. Daremos seguimiento al tema. Y en otros asuntos, el frío intenso en Quetzaltenango está preocupando a los agricultores que ya reportan daños en los cultivos, ya que durante los primeros 10 días de febrero las temperaturas han descendido hasta varios grados bajo cero. Los campos de cultivo han amanecido con escarcha debido a las bajas temperaturas que han alcanzado hasta -3 grados centígrados bajo cero, según el reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. En la estación de Los Altos, ubicado en la cabecera municipal, según el observador Gustavo López, durante estos primeros días de febrero la temperatura se ha mantenido bajo cero. Estas temperaturas extremadamente gélidas empiezan a preocupar a los agricultores, ya que aseguran que se han registrado algunas pérdidas en los cultivos. Salta por el frío, se echó a perder nuestra cebolla aquí arriba. Casi ya no se levantó la cosecha por lo mismo, porque toda la helada que cae, el repollo, el cilantro, las zanahorias, los tomates que están aquí a unas 3 cuadras también. Imagínense la cosecha que se perdió, tenían que entregarlo pues, y ya no se levantó por lo mismo, que ya no desarrolló por lo del frío pues. ¿Cuántos días es que han percibido ustedes que se ha sentido mayor frío en Xela? Ahorita durante casi una semana, como 15 días, que ya ha empezado a caer mucha helada. Según explicaron los agricultores, las gélidas temperaturas podrían impactar al costo de los productos por la escasez que generan las pérdidas. El día más frío en Quetzaltenango fue el 7 de enero, cuando se reportó 5 centígrados bajo cero, reportó Lucero Zapalú. Más de Noticiero Guatevisión, emisión en directo. 5 pandilleros del barrio 18 fueron arrestados durante un allanamiento en Amatitlán. Se trata de Edson, de 20 años, alias El Truco, y Carlos, de 24 años, además de Germán, de 62, Piedad, de 44 y Luis, de 35. Todos fueron detenidos en la línea férrea del barrio El Ingenio. Los arrestos se produjeron gracias a una investigación por robo de motocicletas y venta de droga. Las autoridades reportan el decomiso además de marihuana, cocaína, armas de fuego y dinero en efectivo, pero destacan cámaras y celulares en este grupo, que además estaría vendiendo droga en esa localidad. La policía localizó en las últimas horas cámaras de vigilancia en la zona 18 y no llamaría la atención sino porque estas estarían a disposición de la pandilla del barrio 18. Juan Pablo Garrido nos tiene más información en este sentido. Juan Pablo, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Información que podemos actualizar y es en relación a una serie de cámaras de videovigilancia que han sido localizadas por la Policía Nacional Civil en colonias de la zona 18, específicamente San Rafael y la colonia Paraíso 2. Para conocer detalles sobre estas acciones de seguridad ciudadana que se realizan al norte de la ciudad, me acompaña Jorge Aguilar Chinchilla, de Policía Nacional Civil. Jorge, muchas gracias por la entrevista. Estas cámaras tienen su historia, ¿nos podría comentar al respecto? Así es, el día de ayer se ubican 9 cámaras de videovigilancia. Los investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil informaron que estas presuntamente están siendo utilizadas por estructuras criminales de terroristas del barrio 18 en ese sector de Paraísos y también en San Rafael, tomando en cuenta que hace unos días se ubicó por primera vez este tipo de cámaras de videovigilancia, este tipo de tecnología siendo utilizada por estructuras criminales, según la información también que han brindado en este caso personas que han denunciado de manera anónima a través del teléfono 1561. En la primera ocasión se ubicaron 6 cámaras de videovigilancia, esto arrojó mucha información, muchas denuncias y de esta manera se ha ubicado ahora 9 cámaras más, siempre en ese mismo sector. Estamos hablando de 15 cámaras que han sido en este caso
caso desinstaladas que estaban en el área pública, en el sector de San Rafael 2 y también en Paraísos 2, y se sigue con el trabajo de investigación. Esto está fortaleciendo otros procesos de investigación por parte de la Policía Nacional Civil junto a las distintas fiscalías que trabajan en conjunto en temas vinculados a extorsión y también a sicariato. Jorge, nos podría comentar de manera preliminar, no se reportan personas consignadas, sin embargo, se profundizan las investigaciones. Sí, acá es importante tomar en cuenta que se les ha arrebatado en algunos de los casos temas que utilizan directamente para poder verificar quién ingresa, quién no ingresa, si ingresa la autoridad, las fuerzas de seguridad, si ingresa otro integrante de otra estructura criminal al sector que ellos en este caso quieren de alguna manera estar vigilando. Tomamos en cuenta que muchas de las acciones usan a otras personas, a los que comúnmente ellos se denominan como paros de las estructuras, como paro de la mara, como paro del barrio, pero han estado utilizando ahora este tipo de tecnología para tener esa información inmediatamente y de esta manera organizarse, tomando en cuenta que son estructuras criminales de terroristas. Es así como ahora se ha desbaratado estos puntos de monitoreo que han tenido sobre estos sectores de Paraísos y Alamedas, y se sigue con el trabajo de investigación para dar con los presuntos responsables de otros temas delictivos en esa área, aunado al trabajo de investigación que se está fortaleciendo de acuerdo a la información de los ciudadanos y el trabajo de investigación de la policía. Gracias, Jorge, por la información oficial que comparte con nosotros relacionado a la localización de estas 15 cámaras que formaban parte de un circuito cerrado de televisión que presuntamente estaba ligado a la pandilla del barrio 18. De momento es parte de la información que podemos actualizar con mi compañera María René Barrientos. Regreso a Estudios Centrales. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Juan Pablo. Gracias por ese reporte. Y en una requisa efectuada en el centro de detención de Pavoncito, ubicado en Fraijanes, la policía y el sistema penitenciario ya perfilaron y también digitalizaron los datos biométricos de 399 reos vinculados con la Mara Salvatrucha. Según esa dependencia del gobierno, las acciones de control y fortalecimiento de seguridad son parte del estado de sitio para actualizar, dice, los registros, también reforzar los procesos y la identificación, además de limitar la operatividad de las estructuras criminales desde las cárceles del país. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha mencionado, por ejemplo, el 22 de diciembre de 2025, que el censo penitenciario, una de las acciones anunciadas por el presidente de la República tras la fuga de 20 pandilleros de la Mara 18 en octubre pasado, finalizaría en febrero de 2026, alcanzando así la totalidad de los privados de libertad. Y con el objetivo de fortalecer y modernizar la infraestructura digital de la policía, se ha firmado un convenio de conectividad entre el Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Telecomunicaciones. Este acuerdo busca dotar a las dependencias policiales de mejores herramientas tecnológicas como parte del proceso de transformación digital institucional. Durante la actividad, las autoridades destacaron que el uso de tecnología permitirá mejorar la atención en casos de denuncias ciudadanas y fortalecer los canales de comunicación con la población. El acto fue presidido por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Herbert Rubio, pero también contó con la participación de otros funcionarios. Y en una casa de El Progreso en Jutiapa fue capturado un jovencito, tan solo tiene 20 años y su único nombre es Abner. Él tenía en su poder 75 cápsulas con cocaína y 17 blister con piedras de crack. Pero en otro operativo en el centro de Jutiapa fue arrestada una mujer de 43 años, identificada por ahora únicamente como Joaquina. Ella ocultaba 4 blister con cocaína y 10 con crack. Ambos detenidos vendían droga en la zona, según fuentes oficiales. Y un traficante de personas fue arrestado en las últimas horas. César, de 37 años, fue detenido en un puesto de control interinstitucional en la aldea Badohondo, en Chiquimula. En su vehículo llevaba a 6 personas de diferentes nacionalidades, quienes habían ingresado a Guatemala de manera irregular, y ellos buscaban llegar a la frontera con México y después, como destino final, tenían Estados Unidos. Se trata de 2 personas de nacionalidad marroquí, un ecuatoriano y 3 cubanos. Las 6 personas ya fueron enviadas al Instituto Guatemalteco de Migración para ayudarles a regresar a sus países de origen.
Y en la zona 4 de San Marcos fue capturado un nicaragüense identificado como Josué, de tan solo 19 años, luego de ser denunciado por vecinos de intentar abrir un vehículo para sustraer todos los objetos de valor. En ese sector también se señala que hay muchas denuncias en su contra, ya que días antes fue capturado en cámara de vigilancia cuando estaba sustrayendo baterías de los vehículos estacionados en el mismo lugar. El 23 de enero también fue arrestado en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, cuando había ingresado a un negocio y habría robado una computadora portátil. En esa ocasión actuó en compañía de otra persona cuya identidad no ha trascendido. El ejército de Estados Unidos anunció la muerte de 2 presuntos narcoterroristas en un nuevo ataque en contra de embarcaciones en aguas del Pacífico, con lo que se eleva a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región. El ejército de Estados Unidos anunció el lunes la muerte de 2 presuntos narcoterroristas en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico, con lo que se eleva a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región. El Comando Sur del país norteamericano informó en su cuenta de X que 2 narcoterroristas murieron y uno sobrevivió durante la operación, y que le notificaron a la Guardia Costera estadounidense para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente. Se trata de la tercera embarcación en ser destruida desde que Estados Unidos depuso al presidente venezolano Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas y otras regiones del país el 3 de enero. Extranjeras imperialistas. Antes de ser capturado, Maduro, que se encuentra detenido en Nueva York y enfrenta un juicio por narcotráfico, acusó a Estados Unidos de querer derrocarlo con el despliegue militar en el Caribe, en lugar de combatir el narcotráfico. El gobierno del presidente Donald Trump, que alega que los cárteles del narcotráfico operan desde Venezuela, desplegó en septiembre un contingente militar en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde al menos 38 embarcaciones han sido destruidas. Washington no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas están relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones. Ausencia de transporte público, racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia. Cuba ha comenzado a aplicar medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética que golpea a su población, agudizada por las presiones que mantiene Estados Unidos. Cuba comenzó a aplicar el lunes medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética que golpea a su población, agudizada por la presión de Estados Unidos. El gobierno comunista restringió la venta de combustible, redujo los viajes de autobuses y trenes, cerró temporalmente algunas empresas estatales, instauró el teletrabajo y la disminución de la semana laboral a 4 días de lunes a jueves. Las medidas, te podría decir sin palabras porque no nos remedian el problema. Quizás a algunos les resuelvan, pero no nos remedia el problema a el % mayor de los cubanos que tenemos que hacer trámites, que tenemos inclusive que ir a trabajar. El gobierno dice que las medidas de emergencia buscan favorecer la producción de alimentos y electricidad, así como permitir la protección de actividades fundamentales que generan divisas, y citó en particular el sector del tabaco. Las universidades funcionan a distancia o en modalidad semipresencial. Realmente las medidas lo que me generan es inseguridad respecto a qué va a pasar con mi semestre universitario, cómo va a ser la situación de evaluaciones semipresencialidad mediante la plataforma EBEA, va a funcionar de verdad. Hay muchos estudiantes que viven en pueblos un poco recónditos que nunca tienen corriente y si no tienen corriente no tienen conexión. La falta de derivados del petróleo obligó también a las autoridades cubanas a congelar el combustible para las aerolíneas por un mes. Air Canada suspendió los vuelos a Cuba y enviará aviones vacíos para recoger a unos 3.000 clientes y llevarlos a casa. Empresas como Air France, Iberia o Air Europa anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otros países del Caribe. El gobierno cubano anunció también el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los huéspedes. Así el turismo, que ya sufrió el impacto de la crisis económica que castiga al país desde hace 6 años, se verá gravemente afectado. La isla, con más de 9 millones de habitantes y bajo el embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica y dejó de recibir petróleo de Venezuela.
tras la detención del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a países que suministren petróleo a La Habana y según expertos en seguimiento del transporte marítimo, consultados por la France Press, desde hace semanas no llega a Cuba ningún combustible ni ningún petrolero extranjero. México negocia con Washington la manera de volver a abastecer petróleo a la isla sin sufrir represalias de su principal socio comercial. Y videos difundidos en las redes sociales muestran a una mujer corriendo entre los carriles de la avenida Paseo de los Leones en Monterrey, México, allí en Nuevo León, en donde fue atropellada por un vehículo que circulaba tranquilamente por la zona. Tras el hecho, la mujer fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada a un centro médico donde su estado de salud fue reportado como grave. El incidente generó congestión vehicular y la movilización de los principales corredores viales de esa ciudad. El conductor involucrado fue puesto a disposición de las autoridades, pero hasta el momento no se ha brindado detalles oficiales sobre las circunstancias previas de ese atropello. Y como anunciábamos en titulares, el actor guatemalteco Arturo Castro eligió las ruinas del convento de Santa Clara en Antigua Guatemala para contraer matrimonio con la cineasta Lauren Hoover. La pareja fue acompañada por la familia y amigos en las historias en las redes sociales de la pareja. Se dejan ver los videos y las fotografías que guardan este momento tan especial. La velada fue amenizada además por la guatemalteca Gaby Moreno y el actor guatemalteco reside y trabaja también en Estados Unidos, en donde ha desarrollado una carrera exitosa al tener participación en series como Mr. Corman, Narcos y el Central Comedy Broad City, en la que apareció durante 5 temporadas. Así que felicidades al guatemalteco por no dejar atrás sus raíces. A propósito, esta semana entrevista sobre los lenguajes del amor, a propósito del 14 de febrero que se acerca. Quédense con nosotros en cada emisión a la 1 del día. Les esperamos mañana para mantenerles informados. Hasta pronto.